que incluyó en hematólogos, también está una conversación telefónica. El medicamento Vasatinib, que también se vendió por la entidad Evolución Farmacéutica. La conversación con otra persona, un tal Boris, y este dice que no peleará con amigos de Dios. Que hubieron eventos que le dieron a usted, también es cierto, para ello están los números de operaciones de Guatecompras, eventos de operaciones 3.761.630, de la venta de medicamento Rupatadina Fumarato, el evento 3.954.404, venta de metformina, usted también hace mención en una de las conversaciones, evento 3.961.120, venta de dutasterida tamsulosina. Y que con ello, al usted unirse con otras personas previo a los eventos, generando la necesidad del servicio, generando así la oferta que usted realiza por la demanda de la entidad del IX, lesionó el orden jurídico establecido para la compra de medicamentos. Compras que la ley establece los procedimientos y en ningún apartado de la ley se indica que el operador o el proveedor de un medicamento deba acudir a generar la necesidad de servicio. Y también en ningún apartado de la ley se establece que el proveedor de un producto, después de haber vendido el producto, debe llegar con los médicos que recetan el mismo. Y menos se justifica que tenga anotaciones de cantidades y porcentajes que aparentemente se entregaban a esas personas. En esta etapa solo se analizan indicios racionales y por supuesto el Ministerio Público tendrá que verificar esta información en cuanto a si se cobraron cheques, si se incrementó o no el patrimonio de estas personas. Por supuesto, una labor también bastante difícil, pues precisamente los actos de corrupción cuesta que dejen huella, porque la persona que se involucra en actos de corrupción es una persona muy hábil para aparentar que no tiene cuando no tiene no instituciones bancarias. Difícil identificar dónde puedan encontrarse estas cantidades. Y se lo digo con propiedad porque los embargos de cuenta son unas cuentas mínimas para lo que se dice es decir, no se utiliza el sistema bancario para guardar ahí el producto de la venta, es eso. Si es ahí lo difícil para el Ministerio Público, como también que aparentemente los pagos se hacen en efectivo, pues solo existe un registro o una anotación de estos cuadros donde sí individualiza un número de cheque que le dio a una persona. Todo lo demás solo está cantidades, pero nunca hace alusión a cheques. Razones por las cuales la juzgadora considera que con la investigación que hasta el momento se ha realizado, teniendo en cuenta la etapa de indicios en la que nos encontramos, ligarlo a proceso penal y dicta el auto de procesamiento en su contra, señor Gustavo Adolfo Alejos Campo, conforme a los hechos ilícitos que el Ministerio Público le ha reprochado, conforme a la investigación que se ha analizado en esta audiencia con la juzgadora y que sustenta ese hecho ilícito, ligarlo a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. El Ministerio Público tiene nuevamente la palabra para que se pronuncie en relación a medidas de coerción. Muchas gracias, señora juez. El Ministerio Público ha escuchado atentamente los fundamentos que han sido
pronunciados por la juzgadora en cuanto a ligar a proceso al señor Gustavo Alejo por los delitos que ya fueron indicados. El Ministerio Público, para dar cumplimiento a lo que estipula el artículo 82 en su numeral 5, procede a indicarle, señora juez, que advierte peligros procesales en cuanto a el señor Gustavo Alejo Cámbara respecto al proceso penal. En primer lugar, para nadie es un secreto que el señor Gustavo Alejo tiene orden de detención desde la fecha 24 de octubre del presente año, misma que se intentó hacer efectiva el 27 de octubre del presente año. Derivado de las diligencias de allanamiento en la residencia en la cual él no fue ubicado, la residencia ubicada en el residencial Premier Campes, de la cual obra el acta de allanamiento, también fueron realizadas diligencias de allanamiento en un inmueble ubicado en el municipio de Santa Catarina Pinula el 29 de octubre del presente año, a raíz de lo cual la juzgadora que estaba cubriendo la judicatura sexta decretó la rebeldía en contra de dicha persona por considerar que estaba rehuyendo una orden de detención y fundamentalmente para hacer efectiva esa orden que permitiera la publicación de afiches que en primer lugar lo solicitaba el Ministerio de Gobernación y en segundo lugar para efectividad del proceso también reservaba en cuanto a esta persona las actuaciones y de la misma forma fueron realizadas diligencias de allanamiento en el municipio de San Antonio Palopó, departamento de Chololá, todas con resultados negativos, de las cuales en este momento pongo a disposición de la juzgadora las actas en las que constan las respectivas diligencias de allanamiento y entrego además copia a los abogados defensores. No puede ser argumento indicar de que hubo una presentación espontánea, una presentación voluntaria del señor Gustavo Alejo, porque en realidad lo que había era una orden de detención. No existía una simple noticia de que él estaba siendo investigado, que estaba siendo sindicado de un hecho delictivo. Por otra parte, en cuanto a que estuviera esperando a que la señora fuese, porque ella estaba en el periodo de vacaciones, la judicatura sexta en todo el tiempo estuvo cubierta, en un tiempo por un juez suplente, en otra parte, en otro periodo, por el juez séptimo. De hecho, en este lapso, entre el 27 de octubre a la presente fecha, por ejemplo, fue detenida una persona de nombre Juan Carlos Umaña. Y de hecho él resolvió su situación jurídica, fue escuchado por un juzgador, por lo que no puede argumentarse de que es porque la señora juez Silvia de León, que merece todo mi respeto, estaba de vacaciones, porque si él hubiese tenido la voluntad de ser atraído a un proceso penal, se hubiese presentado desde el momento en que tuvo esta información, lo que motivó que el Ministerio Público pues desplegara algún equipo para tratar de hacer efectiva esta orden de detención. De hecho, el mismo Ministerio de Gobernación publicó afiches y era público de que esta persona tenía orden de detención, por lo que considera el Ministerio Público de que racionalmente se puede justificar este peligro de fuga como un peligro procesal respecto del señor Gustavo Alejo para, en cuanto al proceso penal, que la única forma en que se efectiviza un proceso penal es mediante la presencia física del juzgado. Por otra parte, señora juez, considera el Ministerio Público que también es justificable otro peligro procesal, el peligro procesal de obstaculización para la averiguación de la verdad. En el allanamiento efectuado en el kilómetro 22.5, carretera El Salvador, casa número 27, en Premier Campes, aparecen unos documentos a los que usted ya hizo alusión. Recordemos que de conformidad con lo que establece el artículo 273 del Código Procesal Penal, uno de los peligros procesales es que una persona tenga la posibilidad de dificultar que se puedan obtener pruebas en un proceso penal. Ahí fue localizado el documento al que la juzgadora ya hizo referencia, en el que se indica para Luis Reyes con una dirección en la zona 15 y se indica recibimos del ingeniero Gustavo Adolfo Alejo Cámbara. Y considera la Fiscalía que él sí tiene un poder para influir en otros sujetos procesales, el poder de influir para que testigos, porque hay personas que pueden aportar información, explicarle al Ministerio Público qué fue lo que ocurrió, por qué existían esas tablas, de qué forma estaba involucrado el señor Gustavo Alejo
en esas negociaciones para profundizar en la averiguación de la verdad y cumplir con el objeto del proceso penal contenido en el artículo 5 de la Ley Adjetiva Penal. Como se indica, él tiene contactos, se indica en la Corte de Constitucionalidad, tiene que activar los contactos y va a buscar entrevistas al más alto nivel posible. Inclusive él tenía la posibilidad de llegar a averiguar cuál era la fiscalía específica, tener entrevista con personas designadas, se tiene la posibilidad de acceder a jueces, él con el poder e influencia, que de hecho uno de los tipos penales por los cuales la juzgadora igual proceso penal es el tipo penal de tráfico de influencia. Y esa influencia la ejercía en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Él me indica que con infectólogos, con hematólogos, ¿cómo no va a tener la posibilidad de acceder a personas que estuvieron a su disposición en las entidades a las cuales él está vinculado y que están directamente relacionadas con los hechos que han sido objeto de imputación por parte de la Fiscalía? Hablemos de Evolución Farmacéutica, de la entidad Sabia Farma, así como de la entidad Droguería Colón. En ese sentido, señora juez, el Ministerio Público advierte un peligro procesal de obstaculización para la averiguación de la verdad, razón por la cual el Ministerio Público solicita que como medida de coerción se le imponga al señor Gustavo Alejo, de conformidad con el artículo 259 constitucional del Código Procesal Penal y 13 constitucional, un auto de prisión preventiva para garantizar la efectividad del propio proceso penal. También como soporte, señora juez, de la petición que la Fiscalía realiza, pongo a su disposición un reporte de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial. Como usted indicó, resulta visible para la Fiscalía de que con tanta negociación, con tantos montos que supuestamente se negociaron por parte del señor Alejo, las cantidades que fueron embargadas pues son mínimas. Es más, este reporte de transacción sospechosa indica que en fecha 28 de octubre de 2015, cuando el señor Alejo ya tenía orden de detención, indican de que realizó traslado de fondos a nombre de Gustavo Alejo a las 10:52 de la mañana del 28 de octubre por 400,000 quetzales, es decir, hubo un retiro de fondos unas horas antes de que llegara la nota del embargo de cuentas. Posteriormente aparece de que ese mismo 28 de octubre a las 10:52 hubo un traslado de fondos a nombre del señor Gustavo Alejo por la cantidad de 170,000 quetzales. Es decir, al final de cuentas el señor sí tiene un poder, una posibilidad, que no solo se lo da el nombre, sino los mismos contactos que tienen y que a criterio de la Fiscalía pueden influir en la averiguación de la verdad y es un peligro procesal latente, señora juez, razón por la cual solicito que se emita un auto de prisión preventiva. Gracias, señora juez. Brevemente, presupuestos para dictar prisión preventiva. Voy al sindicato. Cuando me dé información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para que el sindicato no permita participar. En el presente caso, señora juez, los presupuestos para dictar un auto de prisión preventiva se cumplen siempre y cuando puedan y deben de tomarse en consideración las siguientes circunstancias. El representante del Ministerio Público pues efectivamente habló de que hay peligros procesales con relación al ingeniero Gustavo Adolfo Alejo Cámara, consistentes en un peligro de fuga y un peligro de obstaculización a la averiguación, la verdad. Con relación al peligro de fuga, señora juez, la representación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le llama poderosamente la atención la facilidad para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Circunstancias pues que se han visto ya en la conducta manifestada pues ahora asimismo la actitud que el sindicato imputado adopta voluntariamente frente a él. El Ministerio Público pues ya manifestó a pesar de que había conocimiento de una orden de aprehensión que era en su contra, él tuvo la facilidad para permanecer oculto de las autoridades. Adicionalmente, señora juez, se robustece el peligro de fuga también con el comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento. Y como se estableció, pues se pudo abstraerse de la persecución penal durante ese tiempo. Asimismo, señora juez, no puede pasarse por alto en el presente caso la influencia que puede ejercer el sindicato
sobre otras personas y de esta forma obstaculizar la averiguación de la verdad, en el sentido de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, influir para que consultados, testigos o peritos informen falsamente o inducir a otros a que realicen tales comportamientos. En el presente caso, señora juez, la representación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se adhiere a lo manifestado por el representante del Ministerio Público, indicando de que se justifica el auto de ejecución colectiva por los elementos vertidos por el agente fiscal, todas las que se cumplen los presupuestos establecidos y las circunstancias especiales que hay que analizar, pues inducen a una creencia, señora juez, de que los peligros procesales que advierte la ley penal, la ley procesal penal, que puedan suscitarse. Concretamente, entonces, se solicita que se dicte autorización de elegir a señor Gustavo Alec. Abogada que representa a la CICIG tiene la palabra. Señora juez, la CICIG está en concordancia con lo que dice el Ministerio Público y el Instituto de Seguridad Guatemalteco de Seguridad Social. Solo quiere añadir una situación o dos cosas puntuales. Que el señor Alejo nos mostró el día de ayer que él incluso vio, se acercó a su condominio y vio cuando las patrullas estaban el día que habían ordenado la captura, en lugar de entregarse, él huyó, lo cual ya quita una posibilidad para que se le entregue una medida sustitutiva. En segundo lugar, también en ese mismo momento, los teléfonos que él utilizaba para comunicarse dejaron de funcionar, por lo cual bloqueó cualquier comunicación que se pudiese tener con él. Es bueno traer a colación que la prisión preventiva es una medida cautelar y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que esta se debe aplicar de acuerdo a la necesidad y proporcionalmente. El párrafo 198 de la sentencia del caso Palamara Iván versus Chile de 22 de noviembre de 2005 dice: el Estado puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad personal. Existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite su existencia, lo cual se ha hecho en este día tanto por el Ministerio Público como por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y ya las constancias procesales que usted tiene en el expediente, que existe el peligro de obstaculización y el peligro de fuga. Muchas gracias, señora. Gracias, honorable juzgadora. Esta representación, aunado a lo manifestado por los abogados que me precedieron, quiere resaltar específicamente el hecho de que desde el 24 de octubre del presente año el sindicato se pudo ocultar de la justicia. Esto hay que tomar en cuenta que pasó el mes de noviembre y parte de diciembre, fueron 2 meses que pudo ocultarse de la persecución penal en el presente proceso, para tomarlo en cuenta con el objeto de determinar su peligro de fuga. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta que se encuentran otras personas involucradas dentro del presente proceso, los cuales no se encuentran ligadas dentro del mismo y sobre los cuales también el sindicato puede influenciar. Es ahí donde radica el peligro de la obstaculización o la averiguación de la verdad. Por lo que, aunado a lo manifestado por los abogados que me precedieron, solicito el auto de ejecución de derecho. Abogado que representa la Contraloría General de Cuentas tiene la palabra. Muchas gracias, honorable juez. Honorable juez, esta representación considera que es coherente lo solicitado por el ente investigador y también por las demás sujetos procesales que me antecedieron, ya que existen muchos medios económicos, no por medios, señora juez, que pudieran
afectar la averiguación de la verdad, que realmente ese es el objetivo de este proceso. También existe, y fue claro, el tiempo que anduvo prófugo el señor Alejos. Por eso, señora juez, es incoherente la solicitud hecha por el honorable fiscal y nos haremos a La defensa técnica, ¿cómo se pronuncia? Muchas gracias, señora jueza. En el presente caso tenemos que atender a decidir acerca de una posible aplicación de medidas de coerción, lo que establece el artículo 82, inciso 5 del Código Procesal Penal, entre otras normas atinentes. En el presente caso hablo de dos cuestiones. Primero, la no existencia de un peligro de fuga, toda vez que es evidente, contrario a lo que pudieran especular aquí las personas. Aquí hablamos sobre hechos. El único hecho alejado de especulaciones es que mi patrocinado, el señor Gustavo Alejos, se presentó voluntariamente y hizo alusión a que no se había presentado anteriormente porque no estaba la jueza natural, y el juez natural es un derecho que asiste a mi patrocinado. Este no es un caso simple, señora jueza, en donde existen 15 folios, 50 folios. Este es un caso donde existen miles de interceptaciones telefónicas. Considera mi patrocinado que en su momento, base en el derecho que le corresponde de tener una opinión, que era imposible para una judicatura que sustituyera a la honorable juzgadora que hoy preside la presente audiencia, que se pusiera al tanto de tanto documento, y se tenía temor por parte de él de que se dictara una resolución a la ligera. El sindicato no espera penas serias en este caso. También no existe un daño resarcible a considerar, toda vez que no causa un daño a ninguna persona. Realmente, repito, no se causa un detrimento al seguro social por vender productos a menor precio. El día de su captura canceló, el día que se ejecutaron las órdenes de captura, él no sabía que se estaban ejecutando órdenes de captura, porque para ese mismo día, ya lo ha manifestado, había sido citado por parte del Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que depende de la CICIG, para comparecer a las 14 horas. Por lo tanto, él, que ha sido sujeto de secuestro, de atentados y de amenazas, cuando vio gente armada cerca de su residencia, indica que llamó a algún abogado, y que dicho abogado pues le dijo que no se presentara. Desconozco quién habrá sido. En ese sentido, señora jueza, ha indicado que fue por miedo a un atentado al ver personas armadas, y luego pues debido a que la señora jueza no está en su judicatura. No existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, toda vez que mi patrocinado no tiene poder suficiente para influir sobre peritos y testigos. De tal cuenta que, señora jueza, los peritos, no existen testigos, y los peritos que constan en el expediente ya rindieron su informe, y ese informe está resguardado en la fortaleza del Ministerio Público, con toda la seguridad posible. De todos es conocimiento público que está muy resguardada la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y por lo tanto es materialmente imposible que mi patrocinado ingrese, sustraiga o influya sobre expedientes. También se ha hecho de conocimiento de esta defensa técnica que hace varios meses, específicamente desde enero de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público investigan. Y en ese sentido, señora jueza, considera esta representación que dicha investigación ya debería de estar por lo menos casi totalmente terminada. Por lo tanto, ¿qué tanto puede influir mi patrocinado sobre la afectación o sobre obstaculización a la averiguación de la verdad? En ese orden de ideas, señora jueza, solicitamos que no se dicte ninguna medida de coerción. Sin embargo, si la señora jueza considerase que sea prudente dictar alguna medida de coerción, pues se dicte la medida sustitutiva de presentarse a firmar el libro de la Fiscalía semanalmente, o un arresto domiciliario bajo la estricta vigilancia de la Policía Nacional Civil, toda vez que mi patrocinado pues tiene problemas de salud, y eso fue hecho del conocimiento de la honorable juzgadora el día de ayer, tanto así que se ofreció al sistema penitenciario para que le dejaran ingresar los medicamentos que hoy varios. Hola, hola. 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 En caso de dictarse una orden de prisión preventiva, señora jueza, tomar en cuenta
el alcance de la declaración de mi patrocinado el día de ayer. Como pudo darse cuenta la honorable juzgadora, mi patrocinado hizo alusión a varias personas que son de un perfil muy alto y que podrían causarle algún tipo de lesión, ya sea leve o fatal, mi patrocinado, y dado que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es obligación del Estado velar por la vida, integridad y seguridad de las personas, asimismo que uno de los fines del proceso penal, tal y como establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, es la averiguación de la verdad, sería una lástima que toda la información que pudiera dar mi patrocinado se viera frustrada porque algo le llegue a suceder. Es por esa razón, señora jueza, que si usted tuviera bien considerar dictar un auto de prisión preventiva, esta representación ruega a usted y hago extensiva rogatoria hacia los colegas que están como querellantes y como Ministerio Público de manera directa. Ruego, con todo el respeto y la humildad, que mi patrocinado sea enviado a prisión preventiva a la delegada Mariscal Zavala, específicamente en el anexo, para que no tenga ningún tipo de comunicación con ningún otro coimputado que pudiera tal vez preocupar al ente investigador. Esa es la petición, señora jueza, muchas gracias, y me permito poner a la vista de la honorable juzgadora documentos que acreditan el arraigo de mi patrocinado y también dos pasaportes, uno vencido y uno vigente. El vencido contiene visas para viajar a países específicos y el que está vigente, asimismo los antecedentes penales y policíacos, certificaciones del registro nacional de las personas, específicamente en cuanto a los tiempos, más que todo su lengua pequeña, que es menor de edad, que depende económicamente, exclusivamente de mi patrocinado. Me permito ponerlos en la lista de la honorable juzgadora. También, pues, decir que estamos con toda la voluntad de dejar el pasaporte en manos del Ministerio Público para que no haya posibilidad que salga de viaje, y entrego las copias pertinentes para los sujetos procesados.